y después, ¿verdad? Ahora estamos en el año 23, ¿cierto? En pocos días de ese después, de esa era, de esa nueva era que inició o inauguró, por decirlo de alguna manera, nuestro Señor Jesucristo, cuando nació. Hay un antes y un después. Incluso la era, la actual era, es después de Cristo, ¿verdad? Ya no se utiliza ese término, este añadido, pero hay un antes y un después, es evidente. Como también lo hay en la vida de todo hombre y mujer que ha recibido a Jesucristo, que le tiene en su corazón, que le ha aceptado como Señor. Hay un antes y un después. Quiero leer unos versículos en Lucas, pero también ha leído algunos José Antonio, en Lucas 2, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores de la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de esplendor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esos pastores probablemente no tenían idea, con claridad no entendían lo que estaba pasando, pero sabían que era algo grande, sabían que era algo que les impactó y que un ángel se les había aparecido para anunciarles lo que estaba sucediendo. Y cada uno de nosotros también, cuando recibe a Cristo, y a veces no conscientemente, está a punto de vivir algo grande, algo grandioso, algo que cambiará la vida de cualquier persona, en las circunstancias que esté. En unas horas celebraremos este acontecimiento, ¿verdad? Esa tradición de un hecho histórico también, porque Jesucristo es historia. Él está vivo, reinando al lado del Padre en el cielo, pero Jesucristo empezó en un momento, vino a la tierra, porque junto al Padre decidió que era el único camino para poder salvar y redimir al hombre. Y Él se hizo hombre, se hizo carne por nosotros. Celebramos este acontecimiento que es el más importante para el hombre y su salvación. Y reconciliación, porque Jesucristo no solamente vino para salvarnos, que sí, es más importante, sino para, al salvarnos, reconciliarnos con nuestro prójimo, con nuestro hermano. Esa quizá era la misión importante del Evangelio, de la verdad revelada, el reconciliarnos. Hoy en día sigue siendo quizá la parte más importante de que como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que ser agentes de reconciliación en ese mundo tan convulso y lleno de conflictos que sigue habiendo. Y se iniciaría una nueva era, algo que transformaría el mundo, la historia del hombre, la que transformaría para siempre, ya no sería nada igual. La era cristiana dio comienzo con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero claro, hay una era precristiana. Cristo siempre ha existido, lo sabemos, estuvo siempre junto al Padre. En la creación ya estaba Cristo. Y en el Antiguo Testamento Jesucristo fue por muchos profetas anunciado. Nos hablan del Mesías, nos hablan del Salvador, nos hablan de aquel varón que sufriría tormento, nos hablan de aquel hombre que moriría por nosotros para salvarnos y pagar el precio del pecado. Estos pastores que tuvieron ese privilegio de recibir el anuncio de que nacería un niño. ¿Cómo podían imaginar que el Rey del universo, el Creador, nacería en un pesebre, en un establo? Desde el principio Jesucristo dio la idea de que su reinado no era un reinado humano, era un reinado espiritual, celestial, universal, y estaba por encima de lo que se esperaba del poder. Estuvo siempre presente Jesucristo, aún antes de nombrarlo como tal, porque estaba junto al Padre. Y Él fue el Mesías que vino, el Hijo de Dios. Ya nacido, vemos también en Lucas unos versículos en los que nos habla de Simeón, ese varón piadoso y justo que anhelaba ver el Salvador, conocerlo.
y Dios le quiso dar ese privilegio. Y estando en el templo, nos dice la palabra en Lucas, como lleno del Espíritu Santo, al entrar María y José con el bebé en brazos, él reconoció que ese era el Salvador, que ese era el niño esperado. Y tuvo el privilegio no solamente de verle, que le había pedido a Dios esto, sino que además le pudo tener entre los brazos. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Se imaginan que pudiéramos tener al niño Jesús en brazos? De alguna manera tenemos el Espíritu cuando celebramos ese día, ¿no? De ese niño que nació. Y Simeón, ese varón justo y piadoso, tuvo a ese bebé en brazos. Y además tuvo el privilegio también de bendecir a María y a José, y les bendijo, y lo hizo con una oración preciosa. Tuvo esa oportunidad antes de partir, ya era muy mayor, y antes de morirse quería conocer al Señor. Ana también nos habla en el pórtico del templo, como esa viuda que llevaba muchos años ayunando, orando, creyendo que vendría el Salvador, cuando vio, le reconoció también. Jesucristo siempre, antes, mientras y después, es anunciado. Decía que antes y después, en definitiva, las eras, hablamos de la era cristiana como un hecho histórico, real. Las eras son periodos, en definitiva, son divisiones que hace la historia. Realmente Cristo, Dios, ha estado presente siempre, está por encima de todo esto que es humano al fin y al cabo. Pero el hombre quiso fechar de alguna manera, quiso hacer una cronología, porque aquello fue un hecho trascendente, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue un hecho trascendente que cambiaría todo, hasta que cambió el curso de la historia y se reconoció como tal. Pero olvidamos, la historia ha olvidado que este hecho tiene una dimensión espiritual. Y esa dimensión espiritual sigue siendo vigente a pesar de que mucha de la sociedad le dé la espalda a este hecho del cristianismo, del evangelio, de la verdad revelada. Porque la voluntad de Dios y la fuerza del evangelio no se detienen, nada lo para. Muchas veces pienso que es como la lava de ese volcán en Finlandia, ¿verdad? En Islandia, que ha evolucionado. La lava nunca se apaga, aunque no la veamos, aunque no explote, aunque no salga, la lava siempre está, no se apaga nunca. Y creo que el Evangelio es como esa lava que siempre está. A veces aflora, a veces sale a la superficie y todo el mundo lo ve, y ve el fuego, y ve el calor, y ve el humo. A veces se mantiene soterrada bajo la tierra, pero siempre está ahí. El Evangelio, la fuerza del Evangelio, aunque a veces creamos que ahora no se ve el humo, no se ve la llama, no importa, sigue estando allí. El nacimiento fue un hito trascendente, esa es la realidad. Hay un antes y un después, eso es evidente. Creyentes o no creyentes lo creen, que hubo un algo que cambió. Sabemos que es el Hijo de Dios que vino a cambiar las cosas y a transformar el mundo. Y cambió la historia del hombre para siempre, ya nada sería igual. Y esa nueva era, quiero en ese pasaje que comparto con ustedes, quiero que veamos esos tres aspectos. Uno, la progresión del Evangelio. La misma palabra nos lo muestra, y Hechos de manera particular nos muestra esa progresión. También ese discurso de Pedro. Pedro, ese judío, a veces recalcitrante, que le costaba aceptar que la salvación también era para los gentiles, ese judío también es transformado. Y en ese pasaje que comparto del versículo 33, que se titula también en algunas Biblias el discurso de Pedro, porque está explicando a los gentiles la historia que él ha vivido del cristianismo, que la ha vivido, la ha presenciado y ha sido testigo y parte de lo que les está compartiendo. Vemos este progreso, como digo, este discurso, y también más allá de las eras y de las conocidas, y el reconocimiento que haga la sociedad del Evangelio. La progresión. Dios no fuerza nuestra voluntad, nunca ha forzado la voluntad de nadie. Le ofrece a aquellos que han elegido la posibilidad de salvarse de muchas maneras, de millones de maneras lo hace,
y lo puede hacer, pero Él sabe el momento preciso. Él sabe cuándo toca y tiene que tocar nuestro corazón. Nosotros respondemos o no, depende de nosotros, pero Dios hace las cosas de manera perfecta. No importa lo que diga o lo que haga la sociedad, no importa cómo reciba al Evangelio o cómo lo combata o cómo le sea indiferente. Dios hace su obra, sigue haciendo su obra el Evangelio, sigue manando, sigue una corriente que es divina, que está por encima de lo que el hombre hace o decide. Porque Dios está al mando. Y a veces tenemos dudas, no de que Dios esté al mando, sino a veces miramos con pesar cómo el Evangelio no es recibido y cómo el Evangelio a veces no es rechazado y nos duele, porque sabemos que en Él está la respuesta. Sabemos que en Él el hombre podría encontrar ese descanso que anhela, esa paz que no consigue de ninguna manera, ni con religión, ni con filosofía, ni con meditaciones. La única manera de encontrar esa paz y ese anhelo de reconciliarse con los demás es a través de Cristo y de su Evangelio. En Hechos, como les decía, es en cierta manera la historia o parte de la historia condensada del cristianismo inicial. En los capítulos del 1 al 9 vemos cómo se desarrolla desde que Jesucristo tiene que ascender a los cielos y los discípulos estaban asustados. No te vayas, Señor, no tengo que irme, les dijo, porque para que baje el Espíritu Santo y os dé por poder y os dé fuerza. Y así fue. Aquellos hombres, a pesar de su temor, con el Espíritu Santo tuvieron el valor y la seguridad de que el Señor estaba con ellos. Nosotros también deberíamos tener esta seguridad, porque tenemos el Espíritu Santo. Deberíamos ser conscientes de que a pesar de las apariencias y de lo que sucede alrededor, el Evangelio sigue vivo como la lava que nunca se puede apagar y siempre está incandescente. La primera parte del capítulo 10 que cito con ustedes es aquella en la que Dios trabaja simultáneamente entre dos. Por una parte, un ángel habla a Cornelio, ¿recuerdan? Ese oficial centurión de 100 soldados, y le habla y le dice que vaya a buscar a un tal Pedro que está alojado en una casa, a unos 3 días de camino, calculamos. Y le dice que le vaya a buscar. Al mismo tiempo, Dios, que es omnipresente y está en todas partes al mismo tiempo, está trabajando con Pedro. Ese Pedro todavía muy imbuido de la cultura judía, y en sueños le muestra una tela llena de comida, de animales que un judío jamás tocaría ni comería. Y le dice que come. Y él dice, no, Señor, yo jamás comeré esto. Y el Señor le dice, si yo te digo que comas, come. Y él, en obediencia, comió. Tiene mucho sentido. Dios estaba trabajando con ese Pedro que tendría que anunciarle no solo a los judíos, sino a todos, a los gentiles. Y de alguna manera le hizo vivir que lo que Dios quiere es para todos, que el Evangelio no es para unos, que le rechazaron, que era para los judíos, pero los judíos le rechazaron. Algunos lo recibieron, pero la salvación era para todo aquel que creyera en Jesucristo. Dios trabajó con Pedro y lo tuvo a punto. Y de ahí, a partir del 34, que dice, entonces Pedro, abriendo la boca, después de esta experiencia, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Había entendido la lección. El Evangelio era para todos, para gentiles, para judíos, para todo aquel que en él creyera y estaba dispuesto a obedecerle. Estos son los primeros pasos del cristianismo. Los capítulos del 1 al 9 vemos cómo el Evangelio va calando, va tocando a aquellos discípulos primeramente que serían transformados. Vemos a Pedro que va madurando y así trabaja el Evangelio en cada uno de nosotros. Hay un antes de conocer a Cristo, le conocemos, y luego hay un proceso en el que nuestra vida es cambiada, es transformada y maduramos. No solo en edad, algunos más que otros, sino también en maduración en el sentido espiritual. Vamos comprendiendo la realidad del Evangelio, el misterio de Jesucristo.
Y en la medida que lo vamos asumiendo, asimilando en nuestra vida, que es cuando nuestra vida está cambiando. Pedro había sido, de alguna manera, durante 10 años, se calculan los estudiosos, que desde Hechos 1 a Hechos 10, coincide, han pasado unos 10 años, en el que el Evangelio, Dios, a través del Espíritu Santo, lo ha ido extendiendo, tocando vidas, tocando otros puntos, otros lugares, y ha ido cumpliendo lo que Dios quería, que llegase a todo lugar. Han pasado 10 años y Pedro ya estaba preparado. Me pregunto yo, ¿cuántos años tienen que pasar en nuestras vidas para que estemos preparados? ¿Qué tiempo necesitamos para que cumplamos lo que Dios nos ha pedido? Para que cubramos la promesa que le hemos hecho al Señor. Algunos necesitan menos tiempo, otros necesitan más, pero no importa. El Señor nos usa a todos, en oración, en adoración, en servicio. Dios usa todas las vidas que ha llamado, no las ha llamado por casualidad. El Evangelio es una corriente que no se detiene, aunque parezca que hay momentos en la historia actual en la que en algunos lugares parece que está desapareciendo. Y es cierto esa apreciación, en la que se le da la espalda socialmente, en los medios de comunicación, ya no aparece el Evangelio, ya no hay cristianismo. Muchas veces da esta sensación, ¿no? Pero la palabra siempre nos da respuesta. Recuerdan a Eliseo cuando clamó al Señor de que estaba solo y el Señor le dijo, no, hay más de 7.000 que no han doblado la rodilla. El cristianismo, la fuerza del Evangelio sigue circulando a pesar de la apariencia que pueda tener. Tenemos que tener la fe, la firme convicción de que el Evangelio nunca se acabará hasta que el Señor venga a buscar a su iglesia. Pedro ya había sido transformado, ya entendía que para Dios no hay gentiles ni judíos. El único requisito, temor de Dios y obrar en justicia. En más de un versículo se repite, lo único que Dios valora y aprecia es el temor de Dios, el temer, el creerle a Él, creer en Él y el creerle a Él, y también la justicia. Justicia es ser justo, justicia es amar a los demás, obrar el bien, ser un agente de conciliación, de amor y de bendición. Amor y justicia valora el Señor. Ese pasaje nos muestra de alguna manera que Pedro les dice a los gentiles a lo que ha venido Jesucristo. ¿Cuál es su mensaje? Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Les estaba diciendo que no importaba lo que ellos creyeran y que quienes fueran, cuál era su condición, del tipo que sea, que ese mensaje era para todo aquel que le creyera y que viviera en justicia. Muchos ya podían dar testimonio de lo que había sucedido, porque Pedro hablaba en un contexto en el que de los que le estaban escuchando, muchos seguro que habían visto prodigios y señales del Señor. No solo él y los discípulos que estaban con él, sino que ya empezaba a extenderse y había muchos testigos. Y les dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Les está mostrando que lo que ellos ya saben, que esas cosas que han visto y que han oído hablar, eso es porque el Señor Jesucristo quiso llevar esa palabra de esperanza y de salvación para todos. También para ellos, que los gentiles, porque vivían esta realidad, se sentían menospreciados por el Evangelio, en el sentido de que los judíos creían que la salvación solamente era para él. Pero Pedro les dice que no, que la salvación es para todos. No hay excepciones, no hay discriminación. Todo aquel que escucha y cree puede ser salvo. Y Pedro se lo estaba explicando con ese discurso. Dicen que este es el tercer discurso de Pedro. Había tenido dos, dirigido a los judíos, pero este va dirigido a los gentiles. Porque más que discurso era una proclamación de lo que él sabía, de lo que él conocía, de lo que él había vivido y de lo que él, porque había recibido este mandato, estaba transmitiendo a esos que le estaban escuchando. Al igual que nosotros, cuando hablamos de alguien de Cristo,
estamos cumpliendo simplemente el mandato del Señor de llevar la palabra, de mostrar el Evangelio a aquellos que no lo han recibido. Un Evangelio simple, porque el Evangelio es muy simple. El Evangelio no es complicado. El Evangelio cualquiera puede entenderle. El amor de un Dios hecho hombre, que se hizo hombre para, a través de su sangre, de su muerte, salvarnos. Pero ese Dios, como Dios, resucitó. Explicarle esto a la gente es muy simple, muy sencillo. Decirle también que si lo cree y que si se aferra a esa verdad, su vida cambiará. Es lo que nos estaba diciendo Pedro a los gentiles que le estaban escuchando. Anduvo haciendo bienes. Si hay que destacar una parte del ministerio, breve ministerio de Jesucristo en la tierra, poco más de 3 años, es que anduvo haciendo bienes. Evidentemente habló de justicia, habló de que se juzgará lo bueno y lo malo, habló de la realidad del reino de su Padre como Dios justo, de que él había recibido todo el poder, pero también habló de hacer el bien. Su ministerio fue traer la salvación, pero hacer el bien, sanar, salvar, aconsejar, escuchar. Jesucristo hizo el bien, anduvo haciendo bien. A eso vino Jesús, a hacer el bien y a la vez liberarnos del enemigo de nuestra alma, que nos ataca de muchas maneras, con tentaciones, con acechanzas, con tantas cosas que se interponen entre nosotros. El enemigo es muy hábil en hacer el mal, en sembrar el mal, en semillas de mal en los corazones de muchos. Y ese milagro se repite en cada creyente que abraza a Jesucristo. A veces pensamos que no hay milagros actualmente, que los hay, evidentemente, pero hay un milagro que se da cada vez que un hombre o una mujer recibe a Cristo. Se produce un cambio tan grande en su vida que puede durar ese proceso, más o menos, que es un milagro. Cada vida convertida, cada hombre o mujer perdonado y que se abraza al Señor es un milagro que sucede. Cada día suceden cientos, miles de milagros en el mundo. Algunos aunque nosotros no los veamos y no sepamos que suceden. El Señor también nos dio un modelo. Él nos dio un modelo de vivir, un modelo de vida. Es fácil si se sigue el modelo, seguir a Cristo y ser cristiano, si se sigue el modelo. Y nosotros somos testigos, sigue diciendo Pedro a los gentiles, de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quienes mataron colgándole en un madero. Esa parte nos cuesta más. El matar nuestro yo, eso es un proceso que dura toda la vida muchas veces. Esa parte es difícil, sacrificar nuestros egoísmos, nuestros intereses, nuestros deseos, nuestros derechos, ¿no? Siempre lo conocemos. Cualquier persona, incluso los cristianos, conocen muy bien sus derechos. Pero y nuestro deber, y nuestro ejemplo que tenemos que dar, y nuestro modelo que tenemos a Cristo, eso a veces nos cuesta más. Cristo también tuvo miedo, porque él mismo lo relata en el Evangelio, de dar su vida y de morir. ¿Y cómo tuvo que morir? ¿De qué manera más deshonrosa para un judío morir en la cruz? Era algo que no, era lo peor que podía, más que la propia muerte. Él no dudó en hacerlo por ti y por mí. Él es el modelo a seguir y el precio que tuvo que pagar. Pero lo vio y lo vivió. Supo aceptar lo que le estaba esperando y lo enfrentó con valor. Lo hizo por amor a sus hijos que quería reconciliar con el Padre. Amaba tanto al hombre y a la mujer que estuvo dispuesto a pagar ese precio, que era la única manera de hacerlo, para hacerlo en justicia, de poder que el hombre se reconciliara con el Padre. Y para reconciliarnos con el Padre tenemos que reconciliarnos con todo aquello que nos separa del amor de Cristo. Y eso no es fácil. Y en esos días tan especiales en los que recordamos con ternura el nacimiento de ese bebé, y es algo que conmueve a todos, incluso en aquellos que no creen o que están dudando o que están allí, les conmueve. Un niño que nace en unas condiciones humildes, hoy sería casi como muchas de estas personas que viven en la calle,
aquí en Palma, no hace falta irse a la otra parte del mundo. Personas que viven bajo soportales, que viven bajo un puente, que viven en lugares. Ustedes en alguna ocasión han tenido oportunidad de ayudarles, de ir a llevarles algo. Y en aquellos momentos sucedía que no había espacio para ellos. Y hoy en día también hay personas que no tienen espacio donde refugiarse, donde vivir. Pedro se lamentó, y no solamente Pedro, incluso viendo a Jesucristo en la cruz, le abandonó. Tuvo miedo. Yo pienso que eso es una lección de humildad, ¿no? de realidad que nos da la palabra. Habrá que enfrentar retos, habrá que enfrentar pruebas difíciles que no sabremos cómo hacerlo, ¿no? Y que habrá algún momento que decaeremos, que nos caeremos. Pero la misericordia de Cristo es infinita y eterna y lo sabe, conoce nuestra naturaleza. Y lo que quiere y lo que recordamos en ese día, dentro de unas horas, es que nació un niño nos es nacido. El Evangelio, como les decía, está más allá de las tendencias, de las modas, de las épocas, incluso de las eras. Puede cambiar todo, podrían cambiar incluso la cronología de los años, ya que no fuese el 2023 después de Cristo. Podrían hacerlo, no se extrañen, hay tantas cosas raras, pero no importa, el Evangelio seguiría manando y seguiría circulando, aflorando muchas veces y en muchos lugares, o en apariencia soterrado, como está sucediendo. De alguna manera, los que seguimos con interés en la evolución del cristianismo en el mundo, podemos pensar que Europa se ha secularizado, que Europa ya no es cristiana. Eso es exagerar. Evidentemente no lo es oficialmente como fue durante siglos, ¿no? Pero en Europa sigue habiendo el Evangelio que sigue emanando y sigue cambiando y transformando las vidas. Pero es un hecho real que hay pocos cristianos numéricamente en Europa. También en América del Norte ha descendido de manera alarmante. Y uno puede preocuparse, y deberíamos preocuparnos, estamos haciendo nuestra parte. Pero yo creo que el Señor nos quiere mostrar cómo en otros lugares el cristianismo está creciendo de una manera exponencial como un volcán que erupciona. Porque en África ya hay tantos cristianos como en Europa y en América del Norte juntas. El Evangelio no para, el Evangelio sigue circulando, porque es algo que está vivo, es la voluntad de Dios, es lo que Dios quiere para el hombre, y hasta que Él no decida venir, esto seguirá haciendo. No, nada lo parará, no, su palabra no cesará hasta que Cristo venga a buscar a su iglesia. El Evangelio no sigue ni busca las corrientes de este mundo, ni las tendencias, ni las eras. Y a veces nos desesperamos, ¿no? Quisiéramos ver nuestra iglesia llena. Yo lo confieso públicamente, quisiera ver que esta iglesia no cupiera, tuviésemos que tirar esa pared y aquella pared y tuviésemos que habilitar el hall para que la gente, pero no por una ambición personal, no, créanme que no, porque eso demostraría que hay más hombres y mujeres que se acercan a Cristo, ¿no? Y que buscan la comunión con el pueblo, solamente por esto. Una iglesia es grande cuando tiene a Cristo, tanto si tiene 10 miembros como si tiene 10.000. Eso no mide la grandeza de una iglesia, lo mide el amor que puede dar esta iglesia y cómo guía a las personas que se acercan a ese cuerpo. Dios tiene poder sobre la vida y sobre la muerte, y Él vence cualquier dificultad, cualquier oposición. A este, sigue Pedro refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Como Pedro está diciéndoles, aquellos que le escuchaban, es condensado la historia de ese cristianismo que ya estaba andando, que ya estaba tocando y transformando vidas. A este, al que yo os proclamo, al que yo os presento, a este Jesucristo, Dios, el Padre, lo levantó de la muerte y le dio nueva vida. Resucitó al tercer día. Solo Dios tiene ese poder de convertir la muerte en vida. Y lo hace cada día
cuando toca a hombres y mujeres y los convierte de la muerte a la vida. Quiero leer un versículo en Mateo muy conocido. Y será predicado el 14. Este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pienso que aún no ha sido predicado, que aún hay personas que no han recibido el evangelio. Y cuando esto sucederá, no lo sé, pero sí creo en su promesa, que cuando todos hayamos recibido, toda persona en la tierra haya recibido el evangelio, entonces Dios, en cualquier momento, según su voluntad, decidirá para venir a buscar a su iglesia. Quiero acabar con esa oración que hizo Simeón. ¿Recuerdan cuando tuvo el privilegio de recibir al niño en sus brazos? Emocionado y agradecido, quiso hacer una oración, un cántico casi, y dice en Lucas 2, desde el 27, y movido por el Espíritu Santo vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, él lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto tus ojos mi salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se les decía de él. Y los bendijo. Simeón bendijo a José y a María. He aquí que está puesto para caída el levantamiento de muchos en Israel y para señal. Y su evangelio será atacado, será contradicho. El hombre y la sociedad pueden cambiar, pueden caminar por el evangelio o alejarse de él. Son libres de hacer lo que quieran. Dios les da esa libertad. Y de buscar en lugares equivocados. Porque la sed, el anhelo de buscar respuestas sigue tan fresca como siempre, tan actual. El hombre necesita desesperadamente buscar, encontrar aquello que no lo encuentra en ningún lugar. Sabemos que solamente lo puede encontrar en el Evangelio, en los brazos de Jesucristo, la misericordia de Dios. Puedes buscarlo y puedes conseguir éxito en cualquier área de tu vida. Si no tienes a Cristo en tu vida, nada tendrá sentido. Jesucristo elige y capacita a aquellos que le servirán y renueva y fortalece a su iglesia. Él siempre está vigilante, Él siempre está expectante. Quiero hacer solamente una breve cita histórica. Recuerdan el 1517, ¿no? Todos debemos recordar esa fecha, ¿no? Cuando Martín Lutero colgó las tesis en la catedral en la que quería denunciar aquello en lo que habían convertido al cristianismo. En esencia, Dios quiso buscar una relación del hombre con Dios, directos e intermediarios, y habían convertido al cristianismo en una religión. Y quería cambiar esto, Dios, y lo cambió. Y hubo un nuevo impulso sobre el Evangelio. Cambió, se refrescó, se desposeyó de todo aquello que le cubría y que lo cargaba, y le dio otra vez, lo hizo joven, por decirlo de alguna manera, le dio fuerza y volvió a tocar y a seguir manando en muchas direcciones y convirtiendo a muchos hombres y mujeres en muchos lugares del mundo. El Evangelio nunca se para, siempre sigue de una manera u otra. El Señor está al mando, no lo olvidemos, y Él siempre vigila lo que hacemos. El Evangelio seguirá vivo mientras nosotros lo proclamamos. Esa es la realidad. El éxito no es un éxito humano. Dios lo mide de otra manera. Pero como hijos suyos, como parte del cuerpo, tenemos que proclamar el Evangelio. Tener presente que Dios, si ha hecho el milagro en nuestra vida de que le recibamos, de ser cambiados, transformados, es para que a la vez nosotros lo hagamos con otros. Seguimos en la era cristiana. No importa lo que diga la sociedad, no importa lo que piense, sigue el Evangelio vivo y sigue transformando y cambiando las vidas. Y en ese día, probablemente influenciado por esto, pensaba en cómo el Evangelio
parece que pierde fuerza. No pierde fuerza en absoluto. Tenemos esa percepción, el Evangelio sigue vivo y sigue tocando las vidas, y lo seguirá haciendo. Y lo seguirá haciendo, y cada uno de nosotros, a través de la oración, a través de la proclamación, a través de tocar las vidas de aquellos que conocemos, seguirá manando esa lava, ese fuego que es el Evangelio del Señor. Que el Señor les bendiga y felices fiestas.